vamos a ver los 21 patrones de jaque mate más importantes en ajedrez. ¿Y qué es un patrón? Os estaréis preguntando. Pues bien, un patrón es una configuración de piezas que se puede repetir en diferentes posiciones y comparten un mismo objetivo. En este caso, el del jaque mate. Resulta muy difícil encontrar combinaciones ganadoras en posiciones que nunca hemos visto o hemos trabajado con anterioridad. Por eso es importante conocerlos y repetirlos muchas veces con ejercicios, con problemas para interiorizarlos y ser capaces de reconocerlos con anterioridad en nuestras partidas. Así pillaremos de improviso a nuestro rival. Pues bien, vamos a empezar con el primer patrón de jaque mate, el de Anastasia. Esta posición que veis en pantalla es conocida como el jaque mate de Anastasia. Vemos un caballo que le está quitando las dos casillas de huida a un rey esquinado. Pues bien, solo necesitamos una torre o una dama en esta columna para dar el golpe final. En este caso, después de torre H3, damos jaque mate. Pues bien, esto es un patrón, una configuración de piezas que se puede repetir en situación de partida. En esta posición, las blancas tenían ventaja decisiva, pero cometieron el error de descuidar su rey. Jugaron dama C5, lo cual lleva a un jaque mate forzado en solamente 3 jugadas. Empezamos con caballo E2 jaque, rey H1 y recordamos el patrón de Anastasia que tenemos que tenerlo en mente y ahora dama por H2, sacrificando la dama tras rey por H2, torre H6 es jaque mate de nuevo con el caballo quitándole las casillas de huida y la torre dando el golpe final. Pasamos al segundo patrón de jaque mate, en este caso el de Andersen. Será con un alfil alejado o un peón que esté apoyando a una torre que da un jaque mate en la última fila. En este caso, con torre H8 conseguimos dar el jaque mate, gracias a la acción de nuestro alfil. Pues bien, vamos a ver un ejemplo. En este caso, las blancas tienen jaque mate en 3 jugadas, con el movimiento espectacular dama H8. Sacrificamos la dama, única jugada rey por H8 y ahora jaque doble con alfil E5. Recordamos que cuando damos un jaque doble, la única opción para el rival es mover el rey. No puede capturarnos una de las piezas que da jaque, ni tampoco puede poner piezas en medio. Por lo tanto, la única opción para las negras es rey G8. Y ahora torre H8, jaque mate. Pasamos a otro ejemplo del mismo patrón del de Andersen. Lo he querido añadir porque es muy típico y muy inesperado también. En esta posición, las negras juegan caballo G3 jaque. Sacrifican el caballo tras H por G3 para dar el jaque mate con dama H3. Recordamos que este peón está clavado por este alfil, por lo tanto no puede capturar a la dama. Si veis, es una pequeña variación del jaque mate que hemos aprendido, pero es muy importante conocer también estas pequeñas variaciones porque se pueden producir en nuestras partidas. Tras alfil H2, dama por G2 es jaque mate, de los más bonitos y los más inesperados, sobre todo en partidas rápidas, por lo tanto tenéis que recordarlo. Y pasamos al tercer jaque mate. El jaque mate árabe se produce solamente con la acción de un caballo y una torre, y es que el caballo le está quitando la casilla de huida G8 y además está defendiendo la casilla H7, ideal para que una torre se posicione ahí y conseguimos dar el jaque mate a un rey esquinado. Es muy práctico porque no necesitamos piezas enemigas que nos sirvan para impedir la huida del rey. Solo con el caballo y una torre es suficiente para dar el jaque mate. Por lo tanto, lo podréis dar muchas veces en vuestras partidas. Vamos a ver un ejemplo en partida. En esta posición, Steinitz con piezas negras jugó el brillante sacrificio de dama, dama H4, sacrificando la dama. Si torre por H4, torre G1 sería el jaque mate árabe. Las blancas jugaron torre G2 para impedirlo, pero Steinitz insistió en el sacrificio de dama y tras dama por H2, torre por H2, torre G1, conseguimos el jaque mate árabe. Vamos a pasar al cuarto patrón de jaque mate, el de asfixia, uno de mis favoritos. Se da con un caballo y un alfil. El alfil, al ser una pieza de largo alcance, puede estar muy lejos del rey rival y aún así quitarle casillas de huida, en este caso la casilla H8 y la casilla G7. El caballo, en este caso, es el encargado de darle el golpe final a ese rey. Con la jugada caballo E7 conseguimos dar el jaque mate. No nos equivoquemos y hagamos caballo F6 porque está
estamos intercediendo la acción de nuestro alfil y las negras podrían jugar rey G7 y podrían huir en esta posición. Vamos a verlo con un ejemplo. En esta posición, las blancas realizaron el movimiento brillante dama G7 jaque. Y diréis, pero se ha vuelto loco si esa dama no está protegida. Si no estuviera el caballo, pues sí, sería un jaque mate. Pero en este caso simplemente las negras capturan, ¿verdad? Pues bien, ahora viene la combinación de las blancas, que tenían todo calculado. Caballo F5 jaque. De nuevo, jaque doble, con el caballo y con el alfil. Única opción para las negras es retirarse a la casilla G8 y conseguimos dar el jaque mate con caballo H6. Uno de mis favoritos en las posiciones de holandesa enigmática se da muchas veces porque tenemos un alfil de largo alcance que puede limitar muchísimo la acción del rey rival. Y con un caballo conseguimos dar ese jaque mate en muchas ocasiones. Por lo tanto, es un patrón que tenemos que recordar. Y pasamos al quinto patrón de jaque mate, el de la ballesta. En este caso, son la dama y el alfil las que se coordinan para dar a un jaque mate a un rey que puede estar en el centro del tablero, como en este caso. Eso sí, normalmente suele ser en una última fila o última columna. Por lo tanto, en esta posición vemos que la dama blanca le está quitando todas estas casillas de huida al rey enemigo. Solo necesitamos la acción de un alfil en esta diagonal para dar el jaque mate. Tras alfil F6 conseguimos dar jaque mate a un rey prácticamente en el centro del tablero. Vamos a verlo con un ejemplo. En esta posición podemos pensar que es muy complicada, las negras tienen un peón pasado que puede llegar en cualquier momento a coronar, nos pueden defender este peón que no es fácil coronarlo. Por ejemplo, si hacemos algo como dama F7 estaríamos cayendo en la trampa de las negras con dama B1, rey G2, dama E4 y el rey cuando se vaya nos pueden capturar el peón. Por lo tanto, es una posición complicada. Imaginad con apuros de tiempo, ¡ay! No sabemos qué calcular, no sabemos qué mover, ¿qué hacemos? Pues bien, la solución es sacrificar nuestro peón con E8. Las negras están obligados a capturarlo y ahora tras dama E6 el rey se tiene que ir, rey F8 y alfil H6 conseguimos dar el jaque mate de la ballesta. Por lo tanto, en esta posición ya se nos tiene que venir en mente ese patrón de jaque mate. Vemos una dama y un alfil, el rey que puede estar ahí en el centro pero acorralado en la última fila y se nos tiene que venir ese patrón de jaque mate a la mente. Si no, es muy difícil dar con la combinación ganadora. Si hemos hecho 100 ejercicios de jaque mate de la ballesta, nos será mucho más fácil reconocerlo. Bien, pasamos al jaque mate número 6, el de Blackburn, otro de mis favoritos. Se suele dar en posiciones de ataque. En esta posición, las blancas hacen alfil H7, jaque mate. El caballo protege al alfil, además de quitarle la casilla F7 de escape. Un alfil que además está en B2 cortando todo el tablero. Ya decíamos que es una pieza de largo alcance y le está quitando las casillas H8 y G7. Pero diréis, pero esto es muy difícil darse en partida, ¿verdad, rey? Pues no, jaquetones. Vamos a ver cómo en una posición de ataque vamos a poder conseguirlo. En esta posición, las negras están amenazando el jaque mate en H2. Las blancas juegan G3 y a lo mejor en una posición nos empezamos a liar, traemos una torre, un peón, pero las blancas empiezan a defenderse y después no conseguimos dar el jaque mate y ganar la partida. Seguro que nos suena esta posición porque nos ha pasado a todos. Pues bien, para rematar nuestras partidas es importante conocer estos patrones. Tras caballo G4 seguimos amenazando el jaque mate en H2, las blancas están obligadas a jugar H4 y os he traído esta posición porque es la más habitual para dar el jaque mate de Blackburn. Bien, ahora viene un sacrificio de dama tras dama por H4, G por H4, alfil H2, jaque mate, de los más bonitos que hay y se da mucho en posiciones de ataque, así que lo tenemos que tener en mente. Pasamos al patrón de jaque mate número 7, el de Boden. Este también es de los más bonitos, sé que lo voy a decir muchas veces en este vídeo, pero es que jaquetones, no me digáis que la acción de estos dos alfiles no es de lo más bonito en ajedrez. Vemos que este alfil le está quitando las casillas de huida de color negro y el alfil blanco es el encargado de dar el golpe final a un rey enrocado en largo. Es lo más habitual,
aunque vamos a ver algún otro ejemplo. Fijaos, en situación de partida, en esta posición las blancas han cometido la imprudencia de enrocarse en largo en esta posición, y ahora las negras, que tienen un alfil en F5 cortándole muchas casillas de huida a ese rey, se nos tiene que venir a la mente la jugada D5. Sacrificamos el peón, las blancas lo aceptan, alfil por D5, sin saber lo que se les venía encima. Es la posición más habitual para dar el jaque mate de Boden, con un sacrificio espectacular de dama. Dama por C3 jaque, tras B por C3 única jugada, alfil A3 es jaque mate, de lo más bonito. Vamos a ver otro ejemplo, porque también se puede dar. He visto a grandes maestros caer en este jaque mate en partidas a ritmo clásico, o sea que fijaos que es algo que le puede suceder a cualquier jugador. En esta posición, las blancas han capturado en C6 y las negras sacrifican de nuevo la dama. Perdón, ahora es cuando caen las blancas. Primero capturan en E8 la torre de glotones y ahora las negras tenían una trampa impresionante preparada. Dama E3 jaque. Las blancas tienen que capturar esa dama y ahora alfil H4. Tras G3, alfil por G3, jaque mate. Por lo tanto, el jaque mate de Boden se da con dos alfiles, piezas de largo alcance, y puede ser contra un rey enrocado en largo o contra un rey en el centro. Es lo más habitual. Y pasamos al siguiente patrón de jaque mate, el de la suscripción. Si te están gustando estos patrones de jaque mate, suscríbete, jaquetón. ¡Vamos, vamos! Ya que pasamos al siguiente patrón, el del callejón de la muerte. Vemos a un rey que no tiene salida. Todas las columnas están ocupadas por dama o torre. También se puede dar con un rey en una... escorado en una columna, por ejemplo en la columna H o en la columna A o en la última fila. Suele ser lo más habitual para dar este jaque mate del callejón de la muerte. Vamos a ver uno de los ejemplos más bonitos y famosos del ajedrez. En esta posición las blancas las llevaba Magnus Carlsen y se estaba jugando nada más y nada menos que el título mundial contra Sergei Karjakin. Karjakin con piezas negras jugó dama F2 y el remate de Carlsen es espectacular. Con pocos minutos en el reloj consiguió ver esta combinación de jaque mate. Si nos fijamos aquí, da mucho miedo para las blancas. Nos están amenazando jaque mate y realmente no es sencillo de defender. Pero la mejor defensa en muchas ocasiones es un buen ataque. Así que torre C8 jaque. Las negras jugaron rey H7 y ahora viene la jugada magistral de Carlsen. Dama H6 jaque, sacrificando la dama de dos formas diferentes. Las negras pueden capturar de peón, tras lo cual torre por F7 es jaque mate, o capturar con el rey. Tras torre H8 conseguimos dar el jaque mate del callejón de la muerte, de los más bonitos. Y pasamos a otro que no se queda atrás, el jaque mate de la coz. Se da con un caballo contra un rey encerrado. Fijaos que aquí tras caballo F7 el rey queda atrapado entre sus propias piezas y el caballo se basta y se sobra para dar el jaque mate por sí solo. Vamos a verlo con un ejemplo. La maniobra más habitual es la de Lucena para conseguir dar el jaque mate de la coz. En esta posición las negras jugaron C6 y las blancas no pararon la amenaza de la dama, sino que contraatacaron con la jugada caballo F7 jaque. Única jugada rey G8 y de nuevo un jaque doble. Tras caballo H6 conseguimos dar jaque con la dama y el caballo. Única jugada rey H8 y viene el sacrificio espectacular de dama. Tras dama G8, torre por G8 conseguimos dar el jaque mate de la coz. Se puede dar también contra un rey que no esté esquinado, esa maniobra de sacrificar dama para atraer a la torre y que no tenga la casilla de huida el rey enemigo. Por favor, jaquetones, no hagáis esta maniobra al revés. He visto muchos principiantes que aquí hacen dama G8 pensando que van a dar un jaque mate de lo más bonito de la coz, pero ¿cuál es su sorpresa cuando las negras capturan de rey? No están obligadas en este caso a capturar de torre, con lo cual sí, daríamos el jaque mate, pero por eso es necesario esta maniobra conocida como la de
Lucena para que el caballo proteja la casilla G8. Tras dama G8, obligadamente las negras tienen que capturar de torre y ahora sí, caballo F7 es jaque mate. Pasamos al patrón de jaque mate número 10, el de Cocio. Vemos una dama que en diagonal le quita todas las casillas de huida a un rey. Vamos a ver con un ejemplo cómo se da en situación de partida. En esta posición, Grischuk con piezas negras jugó torre G8, un error fatal. Anand, que lo tenía todo previsto, jugó caballo G5, un sacrificio que tiene como destino final el jaque mate de Cocio. Tras H por G5, torre por F7, muy importante esta jugada para quitar a la dama de la defensa de la casilla H6, que va a ser muy importante como vamos a ver. Tras dama por F7, H por G5, conseguimos dar jaque a la descubierta. Tras rey G7, dama H6, es jaque mate. Espectacular y a un nivel pues de élite mundial, para que veáis que a todos nos puede ocurrir. Pasamos al patrón de jaque mate número 11, el de Damiano, uno de los más habituales. Un peón en sexta fila que además de proteger la entrada de la dama para dar el jaque mate, también le está quitando una casilla de huida al rey. En este caso, tras dama H7 conseguimos dar el jaque mate. Vamos a verlo con un ejemplo. En esta posición, las negras tienen un peón en G3, el peón cuña, muy importante en posiciones de ataque, como ya nos enseñaba el gran maestro José Carlos Ibarra en el curso de ataque, que es, por cierto, si no lo has visto, ve a ver sus clases gratis donde nos explica precisamente el concepto de los peones cuña, muy importante en ajedrez. Pues bien, conseguimos dar el jaque mate gracias al sacrificio torre H1, rey por H1, torre H8, única jugada rey G1, torre H1, de nuevo sacrificamos la torre, rey por H1, todo esto tenía como objetivo el pase de la dama a la columna H. Tras dama H8, rey G1, dama H2, jaque mate de Damiano. En esta posición, como veis, nos sobraban las dos torres y ya conseguimos dar el jaque mate en H2. Pasamos al patrón de jaque mate número 12, el del gancho. Se da con un caballo y una torre que consiguen dar una especie de gancho al rey enemigo, en este caso con la jugada torre H8. El caballo, eso sí, tiene que estar defendido. En este caso, el peón es una pieza fundamental en este jaque mate. Vamos a verlo en situación de partida. En esta posición, las negras acaban de capturarnos la dama en D1, pero las blancas tenían algo previsto. Y no era coronar dama, porque en este caso, las negras tendrían tablas por jaque continuo. Las blancas no tendrían ninguna manera de librarse de este jaque continuo. Si por ejemplo torre E4, las negras continuarían con dama D2, si rey E5, de hecho ya C2 estaría ganando la partida porque las negras van a coronar. Por lo tanto, en esta posición las blancas tenían algo más inteligente previsto: coronar caballo. Las negras están obligadas a retirar su rey porque es jaque, rey G8, pero caballo G6, y las negras, se vayan a donde vayan, van a recibir el jaque mate del gancho, no hay manera de pararlo. Si rey F7, torre F8 es jaque mate, y si rey H7, torre H8 es jaque mate. Es un patrón de lo más habitual en los finales, sobre todo si hay caballos y torres. En el caso, digo sobre todo porque se puede coronar. Si hubiera un peón solamente se puede coronar como en este caso, pero no es lo habitual. Lo habitual es tener un caballo protegido por un peón y una torre dando ese golpe final en la última fila. Muy, muy habitual. Y pasamos al jaque mate del Greco, de los más habituales contra un rey enrocado. Un alfil le está quitando la casilla de huida G8 en este caso, y una torre o una dama ocupa la columna H para dar el golpe final. En este caso, tras torre H3, jaque mate. Vamos a verlo con un ejemplo. Las negras acaban de capturar en G3 y ahora fijaos que tenemos un alfil, un caballo que se puede retirar a cualquier casilla dando jaque, esto es jaque a la descubierta, y ya se nos tiene que venir a la mente el patrón del jaque mate del Greco. En este caso conseguimos darlo con caballo E7, la fuerza del jaque doble. Obligamos al rey a irse a la esquina, rey H8, y ahora caballo G6, sacrificamos el caballo,
H por G6, única jugada, un alfil quitándole la casilla de huida H8, una torre que ni siquiera se ha movido y está dando ya jaque mate prácticamente, jaquetones. Tras torre H1, única jugada, dama H4 y ahora sí, torre por H4 es jaque mate. Muy habitual contra un rey enrocado, lo tenemos que tener muy en cuenta. Pasamos al jaque mate de Logi. De nuevo tenemos un peón cuña que está debilitando las casillas del enroque rival y conseguimos dar el jaque mate con una dama que se introduce en esas casillas débiles para dar el jaque mate final. Dama G7, muy habitual en posiciones de ataque. Vamos a verlo con un par de ejemplos. En esta posición de nuevo tenemos el peón cuña, muy importante en el ataque, un arma terrible en el enroque rival. Vamos a ver cómo las blancas consiguen dar el jaque mate. Tras alfil por H7, sacrificamos el alfil y venimos con nuestra dama al ataque. Tras rey G8, dama G5, esta es la maniobra más habitual. El peón se encuentra clavado, no se puede mover, tampoco se puede defender el punto G7, por lo tanto, única opción para las negras es avanzarlo, pero ahora tras dama H6, el jaque mate es inevitable. Dama G7 y jaque mate de Logi. Otro ejemplo, en esta posición vemos de nuevo el peón cuña en F6, casillas débiles. Se nos tiene que venir ya a la mente el jaque mate de Logi, pero también con esta maniobra. Por eso os decía lo de las pequeñas variaciones y tenemos que acostumbrarnos muchísimo a las diferentes posiciones para darnos cuenta de esas variaciones. En este caso es muy habitual dar el jaque mate con una torre, como vais a ver. Bien, las blancas juegan torre F4, pasan la torre a la defensa. ¿Qué problema había con dama H6? Pues bien, que las negras podían defender con torre G8 y no es tan sencillo dar el jaque mate ahora. Por eso necesitamos a una torre. Vamos a ver qué hace la torre en todo esto. Pues bien, tras dama C2, ahora sí, dama H6 ya es jaque mate imparable. Las negras lo paran, primero capturan la torre con jaque por supuesto y ahora lo paran con torre G8, pero ya no pueden hacer nada porque las blancas sacrifican la dama, dama por H7, tras rey por H7, torre H4. Por lo tanto, el rey rival por supuesto está encerrado, el peón le está quitando la casilla G7 y las negras no pueden hacer nada. Esta maniobra de pasar la torre por la cuarta o por la tercera fila al ataque es fundamental, sobre todo si se combina con este peón cuña, una maniobra letal. Pasamos al patrón de jaque mate número 15, el de Max Lang, un alfil que le está quitando una casilla de huida al rey y una dama que consigue darle ese golpe final. Vemos que el alfil, además de proteger la dama, también quita esa casilla importantísima de huida al rey enemigo. Un ejemplo en situación de partida. Las blancas han jugado dama F3 y las negras tienen una maniobra para dar jaque mate. Empieza con dama H4, para que la dama esté en H3 y le quite la huida a ese rey. Bien, ahora damos el jaque en E1. Las blancas tienen que jugar rey H2 y ahora la maniobra típica en este patrón de jaque mate. Vemos que dama G1 no sería jaque mate porque las blancas podrían huir por G3. Es necesario dar un jaque con el alfil primero. La dama le está quitando la casilla G3, por lo tanto rey H1, única jugada, y alfil F2. Fijaos qué astuto es el negro. Ahora única jugada rey H2 y ahora sí dama G1 es jaque mate con ese alfil quitándole la casilla G3. Un patrón, una combinación muy típica en posiciones de ataque con alfil y dama, piezas de largo alcance que se combinan muy bien para estos jaque mates. Bien, pasamos al patrón de jaque mate número 16, el de Morphy. Una torre le está quitando muchas casillas de huida a un rey esquinado y un alfil que consigue dar el golpe final. Tras alfil D4, el rey no tiene huida. Jaque mate. Vamos a verlo con un ejemplo. En esta posición, las blancas han sacrificado la dama y tienen jaque mate en pocas jugadas. Torre por G7, muy buena jugada, vemos un alfil de largo alcance con una torre de largo alcance que también se combinan perfectamente para el ataque. Rey H8 es única jugada y ahora viene la maniobra del molino. Vemos un alfil a muchas casillas de distancia, una torre en G7 que puede moverse a donde quiera dando jaque. Entonces esta torre va
a capturar el peón de F7 con jaque, el rey viene a G8, pero es que las blancas pueden repetir la maniobra. Torre G7 jaque, rey H8 y las negras no tienen nada que hacer. Imaginaos que hubiera un alfil en B7, un caballo en A7, las blancas podrían de nuevo hacer torre B7 jaque, rey G8, torre G7, etc. Siempre pues las negras pueden poner piezas en medio, pero tenemos que recordar esa maniobra del molino que es muy destructiva. En esta posición, sin embargo, las blancas tienen un premio mejor. Tras torre G6 conseguimos dar jaque mate. Las negras pueden poner piezas en medio, pero tras alfil por F6, jaque mate. La torre le quita todas las casillas y el alfil da el golpe final a ese rey esquinado. Pasamos al jaque mate número 17, el de la ópera. En este caso también es con la torre y el alfil. Vemos que una torre en combinación del alfil damos jaque mate a un rey normalmente en el centro. Fijaos que el alfil, además de proteger a la torre, le quita la casilla de delante del rey de huida. Torre de 8 es jaque mate. Y este ejemplo, este patrón de jaque mate es conocido como el de la ópera porque Morphy, en una partida contra un conde y un duque, sí, contra dos jugadores nada más y nada menos, en la ópera de París se dio esta combinación. Morphy ha sacrificado absolutamente todo en esta posición, pero le queda aún por sacrificar la dama. Tras dama B8 obligamos a las negras a capturar la dama y torre D8 conseguimos dar el famoso jaque mate de la ópera. Ya estamos llegando al final, jaquetones. Patrón número 18 y probablemente el más importante o de los más importantes, el jaque mate del pasillo. ¿Cuántas veces nos lo habrán dado y lo habremos dado nosotros también? Un rey encerrado normalmente por sus peones es un arma muy peligrosa. Por eso suele ser habitual darnos un aire al rey, avanzar uno de los peones del enroque, normalmente el peón de H o el peón de G, para intentar huir con el rey en caso de un jaque en la última fila. En este caso, torre de 8 ya es jaque mate. Vamos a poner un ejemplo de los peligros que tiene un rey encerrado entre sus propios peones. Es un motivo táctico de los más recurrentes. Cuando veamos que esto ocurre, tenemos que pensar constantemente en todas las tácticas posibles para conseguir dar jaque mate, por muy inverosímiles que parezcan, como en este caso la jugada torre por A3, brillante. Las blancas pueden capturar esa torre con su torre, con el peón o con la dama, pero sabéis que da exactamente igual porque nada los va a librar del jaque mate N1. Por ejemplo, si dama por A3, dama E1, torre por E1 y torre por E1 es jaque mate, por supuesto. Si torre por A3, más de lo mismo, dama E1, en este caso dama F1 y dama por F1 es jaque mate. Y si capturan con el peón, ahora dama por A1 es el jaque mate. Si torre B1, que parece que puede librar a las blancas, nada de eso, torre E1. Por ejemplo, dama F1, torre por F1, torre por F1 y dama por F1. El rey acaba recibiendo jaque mate. De lo más habitual. Tenéis que recordarlo y no solo recordarlo, sino practicarlo, intentar ver todas esas posibilidades de sacrificios porque es muy frecuente que consigamos dar este jaque mate en nuestras partidas. Pasamos al patrón de jaque mate número 19, el de Pillsbury. Similar al que hemos visto antes con la torre y el alfil de pieza de largo alcance, en este caso el alfil es encargado de quitarle dos casillas al rey de huida y la torre de dar el golpe final. En el caso del jaque mate de Morphy era al revés, la torre le quitaba las casillas de huida y el alfil daba el golpe final. Ahora tras torre G1 es jaque mate. Vamos a ver uno de los ejemplos más bonitos, de mis preferidos. En esta posición, las negras han jugado caballo E8 para defenderse de la amenaza de G7. Parece algo muy inteligente, porque ahora si alfil por G7, las negras tendrían la jugada intermedia dama por G5. Tras torre por G5, ahora sí podríamos capturar ese alfil y las negras tendrían ventaja decisiva. Pero eso no entraba en los planes de las blancas, por eso tenemos que verlo con anterioridad. Vemos un alfil, pieza de largo alcance, una torre también mirando al punto G7, ya nos tienen que saltar todas las alarmas de los patrones de jaque mate que conocemos y veríamos que tras dama por G7, caballo por G7, torre por G7, las negras tienen que huir con rey H8 y ahora viene el sacrificio espectacular. De nuevo tenemos la misma formación, en este caso si torre por F7 no podríamos seguir la técnica del molino. ¿Por qué? Porque nuestro alfil está atacado. Caballo por B2 y se nos queda esta cara, jaquetones.
patrones. Por lo tanto, en esta posición, mucho mejor es sacrificar la torre, de nuevo con jaque doble, del alfil y de la torre. Única jugada, rey por G8, y ahora viene la torre a dar el golpe final, el jaque mate de Pillsbury. Dama G5, única jugada, torre por G5, es jaque mate. Bien, pasamos al patrón de jaque mate número 20, el de Reti. Este quizá no es tan común, pero es espectacular y en algunas posiciones abiertas se puede dar. Vemos la acción de una torre, un alfil que le está quitando casillas de huida a ese rey y conseguimos dar el jaque mate. Normalmente viene con la maniobra de Reti, la espectacular que vamos a ver ahora mismo. El sacrificio de dama. En esta posición, Reti con piezas blancas realizó el brillante movimiento enroque largo, obviando por completo la amenaza sobre el caballo de 4. Las negras capturaron y dijeron, ¿qué van a hacer? Bueno, torre 1, puedo defender con F5, a lo mejor me recupera la pieza, pero bueno, podré desarrollarme y enrocarme en corto. Pues bien, ¿cuál sería la sorpresa de las negras en esta posición tras ver el jugadón dama de 8? Impresionante. Sacrificamos la dama, única jugada rey por D8 y alfil G5. De nuevo, la fuerza del jaque doble. Las negras solamente pueden elegir qué jaque mate recibir. El de la ópera con torre D8 jaque mate o el de Reti con alfil D8 jaque mate. Impresionante, de los más bonitos sin lugar a dudas. Y pasamos al último patrón de jaque mate, el de Vukovic, también muy habitual. La torre y el caballo se combinan a la perfección para dar el jaque mate. Fijaos que tras torre G7 conseguimos encerrar a este rey. El caballo le está quitando las casillas de huida en su misma fila y la torre es el encargado de dar simplemente el golpe final. Eso sí, necesitamos por supuesto alguien que proteja nuestra torre. En este caso es un peón, pero puede ser el rey, puede ser un alfil, puede ser otro caballo, puede ser una dama, cualquier pieza que proteja a la torre. Bien, vamos a ver un ejemplo de grandes maestros. En esta posición que parece muy complicada, las negras tienen un peón pasado que puede venir a C2, a C1, estamos en apuros de tiempo, ¿qué hacemos con blancas? No sabemos bien, sacrificamos el alfil al final y acabamos en tablas. ¡No! Las blancas tienen el brillante movimiento rey C5. Y diréis, ¿pero a dónde va ese rey si ahora el peón avanza y ya está muy cerca de coronar? Pues bien, las blancas lo tenían todo previsto, con la jugada rey D6, de nuevo brillante. Recordad que el rey en la fase final pasa a ser una pieza de ataque, ya no corre riesgo de recibir ese jaque mate en medio del tablero como cuando están todas las piezas y en el final tenemos que utilizarlo para atacar. En este caso estamos amenazando el jaque mate con torre F8 porque el alfil le está quitando la casilla B7 de huida. Por lo tanto, las negras tienen que hacer algo para evitarlo y seguramente lo previnieron con alfil D5. Seguramente ya lo sabían que estaban amenazando jaque mate, pero después de alfil D5, alfil por D5, E por D5, pensaron, bueno, ya estoy muy cerca de coronar. Pues bien, las blancas permitieron ese avance con la jugada caballo C6. Ya este patrón lo tenemos que recordar, un rey encerrado, el caballo le está quitando dos casillas de huida y aunque las negras coronen una dama, da igual porque el jaque mate acaba la partida tras torre C7, jaque mate. ¿Qué os ha parecido todos estos patrones, jaquetones? Espero que os hayan gustado y que os sirva para dar muchos jaque mates en vuestras partidas. Pero el vídeo no acaba aquí, y es que ahora os toca a vosotros practicarlos. Os he preparado unas clases de prueba gratuitas donde vais a ver 3 de los patrones más importantes, con algunas explicaciones, partidas de grandes maestros que podréis ver cómo ellos también cometen esos errores y después lo podréis poner en práctica en el tablero digital. Además tendréis otros ejercicios extra donde vais a ver 9 patrones más. Por lo tanto, id a las clases de prueba, no sé si aquí o allí, también estará en la descripción y el comentario fijado y así podréis practicar en el tablero. Por ejemplo, aquí vemos torre H3, el jaque mate de Anastasia que veíamos, una explicación en texto y ahora dama de 8, caballo E6, conseguimos dar el jaque mate de Anastasia, un poquito diferente, ya he hecho spoiler del primero, no voy a hacer ninguno más. Aquí tenéis los 30 con sus explicaciones, el jaque mate árabe, asfixia, ballesta y alguno más como el de la caja de la muerte, que ese no los hemos visto. Tenéis que ir a las clases de prueba gratuitas para poder verlos. Y ya si os interesa muchísimo esto de los patrones, queréis dominarlos para conseguir dar más aún en vuestras partidas, tenéis el curso completo de los patrones de jaque mate. Pero por ahora mi recomendación es que veáis las clases
de prueba que al menos eso os lleváis. Podréis practicarlo en el tablero. Así que nos vemos, jaquetones, en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! Suscríbete. Ve al siguiente vídeo.